Perdón. Justo me mandan la pequería, digo que me mandan exactos como de perro. Perdón. Investiga. Sí. Me mandaste mi respuesta así como de tierno. Ya, sí, me acuerdo. Para de armar. Justo esa pequería me iba a sacar la de macho, la verdad. Para llevar. ¿Y ahora dónde está? Entonces, ¿bien? Es bien, sí, con fiebre, todo bien. ¿Los dos van a generar? Ajá. ¿Este? Sí. Ah, bien. Ay, Dios. Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase, continuando con los procesos patológicos en el área reumatológica. Nos toca hablar hoy de la periartritis escapulohumeral. Al finalizar la clase, cualquier duda que tengan para el tema del examen del día jueves, puedo absolver cualquier duda que tengan. Les habilitaré sus audios al finalizar la clase. Bien. Vamos a recordar las estructuras óseas
y las estructuras blandas que componen la articulación glenohumeral. Acá vemos la escápula, la clavícula por encima y fundamentalmente esta articulación que es la que queda afectada en este proceso patológico que nos vamos a referir hoy. Además, vamos a recordar a los elementos que se van a comprometer de manera importante en esta patología. ¿Cuáles son esos componentes anatómicos? Miren ustedes, los ligamentos y los tendones. Los ligamentos, acá tenemos el coracoacromial que va de la apófisis coracoides, como están viendo ustedes, al acromión. Tenemos los ligamentos coracomerales, que están viendo usted, de la apófisis coracoides al húmero. Y los ligamentos glenohumerales, es decir, aquellos que van de la cavidad glenoidea hasta el húmero. Estos componentes, tanto óseos y fundamentalmente las partes blandas de la articulación glenohumeral, son las que van a quedar comprometidas en este proceso patológico. Entonces, hablamos nosotros de una enfermedad inflamatoria, periartritis inflamatoria del hombro que recidiva de forma crónica a causa de transformaciones degenerativas del tejido periarticular y de las superficies deslizantes. Entonces, el término peri quiere decir cercano, peri, alrededor. Eso es periartritis. Peri, alrededor, artritis, inflamación de la articulación. ¿De qué articulación? Escápulo-humeral. Entonces, esa es la periartritis escapulohumeral. Es decir, que se compromete la articulación glenohumeral, pero los elementos que están en la periferia, de ahí viene la palabra peri, en la periferia, es decir, alrededor de esa articulación. Dice que recidiva, es decir, que deja como una secuela, podríamos decir, de manera crónica, es decir, muchos de estos procesos quedan con esa recidiva de esa inflamación y como recidiva queda ese bloqueo, ese hombro congelado que llamamos o esa periartritis escapulohumeral, que a la larga ese proceso inflamatorio inicial va a convertirse ya en un proceso degenerativo, porque produce transformaciones degenerativas en los elementos que forman parte de esa articulación, especialmente en el tejido periarticular, en el tejido cercano a la articulación, en otras palabras. Y además compromete también las superficies deslizantes, es decir, la cavidad glenoidea como la cabeza del húmero y el cartílago que se encuentra entre ambos, ¿verdad? El cartílago que decimos cartílago articular. Entonces, este síndrome doloroso del hombro llamado periartritis escapulohumeral es la causa más frecuente de dolor de hombro que tiene como origen la inflamación de tendones y componentes de tejidos blandos de la zona, compromete a los tendones de los manguitos rotadores, es decir, de los músculos supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor, y al estar comprometidos los músculos extraarticulares, de ahí es que también la denominación es de periartritis. Dentro del examen físico o exploración clínica, como quieran llamar,
tenemos un primer dato importantísimo que deben tomar en cuenta. El arco doloroso en la abducción activa y pasiva en el rango de 80 a 120 grados. Como ustedes saben, la abducción o abducción, como quieran llamar, es de 180 grados. Entonces, el trayecto de 0 a 80 es indoloro, pero cuando empezamos a sobrepasar los 80 grados y durante el trayecto hasta los 120, es el arco doloroso. De 120 hasta los 180, baja el dolor o en otros casos desaparece. Ese es uno de los signos, ¿verdad?, más importantes que les va a guiar a ustedes para poder determinar este proceso patológico. Por tanto, enfermedad inflamatoria, su nombre lo está diciendo, que puede recidivar en una forma crónica, es decir, puede dejar secuelas que afecten de manera crónica la articulación y que a la larga producen degeneración. Por tanto, además de el arco doloroso de 80 a 120 grados, vamos a decir que el dolor se intensifica mucho más al aumentar la rotación interna y disminuir la rotación externa, otro segundo signo. Además, debido a la inflamación del ligamento coracoacromial, que ya lo hemos visto cuál es, aquel que va de la apófisis coracoides al acromión, va a ser el inicio de este proceso que afecta a esta articulación. Se comprometen también los tendones, hemos dicho, del manguito rotador, en especial del supraespinoso. ¿Por qué? Porque el supraespinoso es aquel que es el músculo que está más cercano al acromión, en el entendido que el ligamento coracoacromial es el más comprometido. Si ustedes ven acá, lo que es una articulación con sus componentes y en especial vean ustedes la cápsula, es decir, aquella membrana que cubre, que cierra como si fuera una bolsa con la cual estás cubriendo la articulación, esa es la cápsula articular. Si ustedes ven en este otro lado, es una forma muy clara de mostrarnos qué es lo que está pasando en esa articulación internamente, pues esta imagen nos muestra ese proceso inflamatorio. El concepto de PEH lo van a ver así ustedes en la web cuando busquen esta patología. Periartritis escapulohumeral es su abreviación. Este nombre que se le da de periartritis escapulohumeral es muy poco preciso. Es decir, dice algo, periartritis, cierto, pero no es solo una artritis. Hay compromiso, como están viendo, de tendones, hay compromiso de la cápsula, hay compromiso de ligamentos. Entonces, este término que se utiliza no es tan claro para decir lo que realmente pasa en este proceso patológico. En la actualidad, este término de PEH se utiliza, es un término en el cual está englobadas varias patologías distintas de hombro. Por ejemplo, miren ustedes cuántas patologías de hombro están englobadas dentro de lo que se llama periartritis escapulohumeral. Puede ser una periartritis escapulohumeral a un hombro simple, es decir, una lesión sencilla, podríamos decir, donde lo único que hay es una tendinitis en aquellos músculos que forman parte del manguito rotador. Ese es un hombro simple. Un hombro agudo es aquel que además de haber una tendinitis es hiperálgico, es decir, hay bastante dolor. Hay también otro tipo de lesión englobada también como periartritis y es el hombro pseudoparalítico. Pseudo, ustedes ya saben que es falso. En realidad no hay parálisis, no hay compromiso del sistema nervioso, pero se lo llama pseudoparalítico porque hay una
una lesión tan severa del manguito rotador que en algunos casos se presenta una ruptura. Generalmente este hombro pseudo paralítico es como consecuencia de un traumatismo, una caída de hombro que ha lesionado el tendón del músculo supraespinoso y algún otro músculo más del manguito rotador y que se produce una ruptura y por eso se le llama pseudo paralítico, que en realidad no hay una parálisis ahí porque no hay compromiso nervioso. Lo que sí hay es una afección intensa del tendón de los músculos del manguito rotador. Este es este otro término que se llama hombro congelado o también se llama hombro bloqueado. Es producto de una capsulitis, es decir, la cápsula inflamada, que además es retráctil. Además, engrosa la cápsula y además se fibrosa. Y por tanto, el hombro queda bloqueado. El paciente ha perdido los movimientos de hombro, los 6 movimientos, incluida la circunducción, 7 movimientos de hombro, y el movimiento queda limitado apenas unos 10 a 15 grados en cada uno de los movimientos. Hay un algo de flexión, un algo de extensión que no pasa a los 10, 15 grados. Una ABD lo mismo, apenas unos 10, 15, en algunos casos he visto de 25, 30 grados, pero no, ahí queda. A eso se llama hombro congelado o también hombro bloqueado. Ha perdido todos los movimientos. Y finalmente hay también los hombros mixtos, que además de tener capsulitis, pueden tener tendinitis, ¿verdad? Que además de tener capsulitis son hiperálgicos, digamos. O además de tener tendinitis, hay una cierta capsulitis. Entonces hay un compromiso del hombro por más de una causa, que además de una capsulitis hay otro tipo de lesión. Al final, el cuadro clínico es idéntico en todos los casos. Hay pérdida de movimiento, hay dolor, como vamos a ver posteriormente en la clínica, ¿verdad? Como ustedes ven, una tendinitis de hombro no es complicada porque solamente hay inflamación de este tendón que se está insertando ahí, ¿verdad? O puede haber inflamación del redondo menor por abajo, pero es una simple inflamación que es muy diferente a esto, donde acá ya estamos viendo una capsulitis, hay una retracción del tejido, ¿verdad? Además de la inflamación. Entonces, ya la situación esta es más complicada. Miren esta imagen de un hombro normal y de un hombro congelado. Toda la estructura blanda que está bordeando a esto, que son tendones, ligamentos y músculos, están, miren cómo, completamente retraídos, contraídos, contracturados, inflamados. Esa es las características en la que podemos ver, que es muy diferente, miren ustedes, a las inflamaciones, en este caso, del supraespinoso, nada más, esa inflamación. O en este otro caso, inflamación del tendón del subescapular. Como ustedes pueden ver, este proceso no es tan grave como en tenernos ya presente un hombro con infinidad de complicaciones, cápsula, ligamentos, músculos, tendones, etc. Ahí está para recordarles a los músculos y sus tendones. Miren ustedes al músculo supraespinoso y su tendón. Miren al músculo subescapular y su tendón. En este otro caso, al redondo menor y su tendón. Al infraespinoso y su tendón. Se dan cuenta que en una capsulitis o en un hombro bloqueado u hombro congelado existe una inflamación de estos tendones, del manguito rotador, es decir, del supra, el infra, el subescapular y el redondo menor. Todos los tendones por delante, estos, por detrás, estos, están comprometidos. Por lo tanto, toda la articulación
va a recibir las consecuencias de ese proceso que se está dando en todos esos tendones. Acá vemos una cápsula articular sana con todas sus estructuras. Los huesos a los extremos, sus cartílagos articulares y su cápsula completamente sana. Y acá tenemos ya no una cápsula sana, como vemos acá. Vemos ya el compromiso que, insisto, implica no solo a los tendones, sino a los músculos, ligamentos y cápsula. Ahí miren ustedes otra imagen que les puede hacer ver cuán terrible es esto que nosotros imaginamos cuando el paciente llega y tú le haces una exploración física del hombro y te encuentras que no tienes marcos de movimiento de nada. No hay flexión, no hay extensión, no hay ABD, no hay ADD, no hay nada, no hay rotaciones. Y entonces tú imaginas internamente lo que está pasando ahí adentro. La articulación completamente comprometida. Huesos, músculos, articulaciones, tendones, ligamentos y cápsula. Todo comprometido. Bien, entonces, en la clínica, en dependencia de cualquiera de estas opciones de las que hemos hablado, de todas estas lesiones, que todas englobadas hacen a una periartritis, puede haber predominio, por ejemplo, de la anquilosis. Hay un predominio de la anquilosis. En ese caso, no se habla de un hombro con tendinitis, de un hombro simple, sino se habla de un hombro bloqueado o de un hombro congelado. Ahí sí hay una anquilosis completa de los 7 movimientos. Entonces, pensamos que en este hombro bloqueado hay una capsulitis retráctil. Es decir, se ha inflamado la cápsula, pero se ha retraído, como hemos visto en esta imagen. No solamente está inflamada, si ustedes ven, está retraída y además fibrosada. Mire, parecen raicillas por todo lado. Entonces, hay una limitación de los movimientos, de todos los movimientos, pero en especial de la abducción y las rotaciones. Están limitados los demás. No hay extensión completa, no hay flexión, pero estos 3 movimientos son los que están completamente abolidos. Los movimientos de la cintura escapular son completos, es decir, ascenso, descenso, rotación superior e inferior, abducción y aducción de escápula, no hay ningún movimiento. Y estos movimientos de escápula pueden suplir los movimientos del hombro. Es decir, no hay movimiento glenohumeral, pero sí hay movimiento de la cintura escapular, que para algunos movimientos suple. No se mueve la articulación, pero sí se mueve la escápula. Y al moverse la escápula, le favorece al paciente el desarrollo de sus actividades de la vida diaria. Entonces, le suple a la flexión, le suple en cierta manera hacer un poco de ABD. En lo que sí no va a suplirle es en hacer las rotaciones. Hacer rotación interna y rotación externa de hombro con la escápula es imposible. Pero sí la escápula ayuda a la flexión, ayuda a la extensión, ayuda a la abducción. Cuando predomina el dolor, tenemos un hombro álgico. Está dentro de la clasificación que les mostré. Ahí está. Hombro simple con solo tendinitis. Hombro agudo, doloroso. Es el hombro doloroso, se llama hombro agudo. Y el pseudoparalítico y el bloqueado y el mixto. Entonces, cuando tenemos un predominio de dolor, se llama hombro doloroso. Este hombro doloroso
Su principal causa es la inflamación, generalmente de origen reumático o también puede ser traumático. Puede ser que el paciente ha sufrido una lesión, una caída, una rodada de gradas, una caída de altura y ha golpeado el hombro y entonces ahí tenemos sí un hombro doloroso, ¿verdad? Y donde pueden estar comprometidos también los tendones o puede estar comprometido el bíceps en su porción larga por el traumatismo que ha sufrido el hombro. En estos casos, el paciente al perder, o sea, al ser álgico ese hombro, al ser doloroso, lógicamente empieza rápidamente a perderse la fuerza en los movimientos. Si me duele, pues no hago movimientos, hago todo con mi otro hombro. Y como hago todo con mi otro hombro, pues el hombro afectado empieza a perder la fuerza rápidamente. Empiezan a atrofiarse el supraespinoso, en especial el infraespinoso, y además el deltoides. Y claramente se nota esto porque el paciente viene y usted mira nada más los dos hombros y va a ver la importante atrofia que existe en el hombro. Entonces, al paciente yo le pregunto y le digo, ¿y de cuándo empezó su dolor? Es que tuve un accidente, me caí de la moto hace unas 3 semanas atrás y está muy adolorido. ¿Y qué ha hecho? He tomado analgésicos, he tomado antiinflamatorios, pero mire mi hombro cómo se ha adelgazado. Usted mira y parece hombro de 2 personas diferentes, de una normal y de una flaca. Está completamente atrofiado. Además, se nota al mismo tiempo la presencia de contractura. Pese a que hay atrofia muscular, hay retracción del músculo. Miren ustedes cómo el músculo se acorta. Este es un músculo normal y este es un músculo contracturado. Y al contracturarse, se acorta. Imagínense ese hombro, además de atrofiado, contracturado. Entonces, hay una situación que nos está mostrando claramente la necesidad de un enfoque importante para recuperar fuerza, quitar el dolor, estimular a la hipertrofia muscular, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la causa de la periartritis? Pueden ser golpes, pueden ser sobreuso, realizar alguna actividad no habitual, por decir algo, voy a descargar el camión donde estoy trasladándome yo a otra casa y hago un sobreesfuerzo cargando primero y luego descargando y es sobreutilizado un hombro cuando no estaba habituado a ese tipo de trabajo. Pueden haber también inflamaciones por depósitos de calcio, pueden ser procesos degenerativos, artrósicos, por ejemplo, pueden ser también traumatismos que no han sido graves, ¿no? Como ser, por ejemplo, el levantar una carga en el vacío. Yo estaba levantando un peso y se me ha soltado. Entonces es un traumatismo imperceptible que no ha sido en realidad un golpe, un trauma, una contusión, sino un mal movimiento, como decimos entrecomillado. La enfermedad reumática, inmovilizaciones prolongadas, irritaciones nerviosas que pueden ser causa de esta periartritis. Tratamiento. En la fase aguda, el paciente empieza a sentir dolor y lo primero que hace es comprarse calmantes. No va al kinesiólogo, no va al médico, no hace nada y dice, ay, me está doliendo mi hombro, me compro unos analgésicos. Y es la forma como sobrelleva momentáneamente este proceso. En algunos casos, especialmente en deportistas irresponsables, porque es así como se los tiene que llamar, buscan hacerse una infiltración. Yo tengo un partido y no puedo, mi hombro me está doliendo y lo primero que tengo que hacer es calmar esto, tomo estas tabletas, he tomado un día y medio, no me ha calmado, entonces me hago infiltrar. Y ya saben ustedes que la infiltración es una técnica de tratamiento muy invasiva y que además trae consecuencias a la larga, ¿verdad? O sea, como se introduce el medicamento directamente en la articulación, como están viendo ustedes, miren acá,
cómo se introduce el medicamento, pues inicialmente desinflama. Esto que está rojo, pues se desinflama casi por arte de magia en unas 2 a 3 horas. Desaparece el dolor como por arte de magia, pero no sabemos que ahí adentro esa sustancia está empezando a ejercer un efecto negativo, destructivo. Ciertamente con una infiltración no va a pasar esto, pero el problema es que la persona que se ha infiltrado una vez y sabe cómo es el quitar el dolor de un momento a otro, la persona dice, ay, me haré esta segunda vez más, ya no me voy a volver a hacer. Y luego viene una tercera, y luego viene una cuarta, y así sucesivamente es como luego nos trae unas serias consecuencias a la larga. Entonces, en la fase aguda tenemos que hacer el DICE, el descanso, el uso del hielo, en aquellos que haya posibilidad de compresión o vendaje, importante, y la posición de elevación que no implique una posición de acción de la gravedad que favorezca a una mayor inflamación. Entonces, el descanso es movimiento clave. El paciente no puede estar haciendo nada con su hombro. No puede decir, bueno, voy a ir a hacer esto solo con mi otro brazo y no estar en etapa de descanso. En la fase aguda, el paciente debe descansar, debe estar en cama y no mover ni el otro brazo, ni querer hacer nada con el brazo sano. Entonces, en esta etapa se pueden hacer uso de los analgésicos, los antiinflamatorios como la aspirina, el ibuprofeno y miorelajantes como el miorelax, el midocalm, el flogene. Todos estos medicamentos se utilizan en fase aguda. Se empieza con los AINES, que son estos, el ibuprofeno, el diclofenaco sódico, el meloxicam, todos esos son AINES, son no esteroideos. Cuando los AINES que están en esta primera fila, les decía, la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenaco sódico, el meloxicam, entre muchos que hay, cuando estos nos ceden entre 3 a 5 días, recién pues nosotros podríamos ir a los medicamentos que son esteroideos, donde ya viene la dexametasona, la betametasona y otro tipo de medicamentos que son esteroideos. Que esos habíamos dicho también en algún momento, y ustedes han llevado farmacología, nunca se debe ir como primera opción a los esteroideos, sino buscar los medicamentos que tengan menos consecuencias, porque ustedes ya saben que el medicamento actúa y colabora cumpliendo una determinada función, en este caso la inflamación, son antiinflamatorios, pero al mismo tiempo van produciendo un efecto nocivo en el organismo, porque se elimina vía renal o vía hepática. Entonces, el efecto nocivo es para los riñones y para el hígado. Entonces, no se trata de consumir los medicamentos sin pensar, no es bueno automedicarse, no es bueno dar demasiada medicación al paciente. Estos no esteroideos, que son los más suaves, los menos dañinos, deben combinarse con relajantes musculares. Claro que sí, si ustedes han visto cómo está ese hombro internamente, si ven que ustedes que el paciente no puede mover ese hombro, es un hombro congelado, lo que tienen que hacer es relajar a ese hombro. Y para eso se utilizan los relajantes musculares o miorelajantes. Pueden ser el miorelax, el midocalm, el flogene relax, que son dos medicamentos diferentes. Cualquier miorelajante son muy importantes. En la fase aguda, el reposo o la inmovilización con un cabestrillo o con un vendaje o con el taping, que vamos a hablar al final, ¿no es cierto? Es decir, los tapes que se colocan, las bandas elásticas que se colocan en el hombro, son muy importantes, incluso en la etapa aguda, como una forma de inmovilización. La crioterapia y el tratamiento a base de infiltraciones corticoides no es recomendado.
En la fase subaguda, una vez que ha pasado ya esa etapa tan dolorosa y el paciente ya está en una etapa con una acción del dolor menos intensa, entonces se empieza con una movilización pasiva progresiva. Esta movilización en la etapa subaguda, como están viendo en la imagen, debe fijar la escápula, porque ya les he dicho que la escápula viene a sustituir el movimiento de la escápula, de la cintura escapular, si ustedes quieren, que ya saben es ascenso, descenso, rotación superior, rotación inferior, ABD y ABD. Sustituyen ese movimiento de la cintura escapular al movimiento glenohumeral. Y lo que yo quiero en el tratamiento es recuperar el movimiento glenohumeral. Por lo tanto, debo fijar, como están viendo ustedes, la cintura escapular. La escápula no debe moverse. Y lo que yo tengo que hacer es recuperar lentamente y progresivamente los movimientos del hombro. Es decir, dice ahí claramente, fijar la escápula para conseguir verdaderos movimientos escapulohumerales. Verdaderos. Porque si usted no fija, son falsos movimientos escapulohumerales. Porque están ayudados por la escápula. Entonces, tienen que ser movimientos escapulohumerales puros. No importa que el arco de movimiento no sea amplio, no importa que entró con 10 y ahora tiene 15, no importa. Luego serán 20 y luego serán 25. Y así progresivamente. Lo que no tiene que hacer es la escápula trabajar ahí porque esos son movimientos de sustitución. No tiene que hacer nada la escápula ahí. Se hacen los ejercicios pendulares de Cotman, como están viendo ustedes. Péndulo porque el brazo está colgado, como están viendo ustedes, el paciente está apoyado en una silla o está apoyado en una mesa y el paciente mueve en sentido flexión, extensión, o sea, el brazo adelante, atrás, no contra la acción de la gravedad, porque es la característica de los ejercicios de Codman. Son antigravitatorios, no van contra la gravedad. No se trata de llevar este brazo nada más que hasta aquí y retroceder como un péndulo. Atrás, adelante. Atrás, adelante. No hasta acá arriba. Esto ya es contra la gravedad. El brazo es sin acción de la gravedad, adelante y atrás. Y luego hacer abrir y cerrar. ABD, ADD. Tampoco la ABD contra la gravedad. Solamente hasta 90 grados. En este caso, como estamos en una etapa subaguda, son 15 grados, son 20 grados. Seguramente después de 3 o 4 días a lo mejor ya llegas a 30, 35, pero a lo que dé. Solo a lo que dé. Adelante, atrás. Abrir, cerrar. Y luego circunducciones en un sentido y circunducciones en otro sentido. Estos ejercicios pendulares son una guía para que usted se dé cuenta si el paciente va recuperando o no. Se va a dar cuenta claramente que ese péndulo era solamente aquí. Y luego ya no es el péndulo ahí, sino es más amplio. Y luego es más amplio. Y luego es más amplio. Entonces, ahí nos damos claramente cuenta de el proceso de recuperación. Acabemos otra vez los ejercicios de Cotman, la persona apoyada en las barras suecas, agarrando un pequeño peso. En el caso anterior no había peso. En este otro caso puedo darle una mancuerna de medio kilo y vuelvo con los ejercicios de Cotman. Y luego vamos con los ejercicios activos libres y luego vamos con los ejercicios activos resistidos ya con cada vez mayor peso. En esta etapa subaguda no debemos olvidar los ejercicios isométricos de hombro. Miren cómo podemos hacer ejercicios isométricos. Una almohada contra la pared, la mano como un puñete, miren ustedes el puñete de la mano, y presionar puñeteando la almohada para que no se caiga contra la pared. Luego, para trabajar los músculos posteriores, el paciente de espaldas a la pared y otra vez la almohada y haciendo presión con el antebrazo, brazo, codo hacia atrás. Y finalmente la almohada en medio
para hacer el ejercicio isométrico de los aductores. Entonces, esta etapa subaguda es muy progresiva. Poco a poco, el número de repeticiones tienen que ir también progresivamente. Los primeros días le dirá, haga una sesión de 6, al otro día le dirá, haga 2 sesiones de 6, pasan varios días y le dirá, sus sesiones van a ser ya de 8, y así progresivamente en forma como vaya usted viendo la recuperación del paciente. Haga uso de la mecanoterapia, por ejemplo, el uso de las barras suecas es una forma ideal de ver cómo el paciente va avanzando en su recuperación. Al inicio apenas llegaba ni a la primera grada, porque su flexión de hombro apenas era de 25 grados. Ya estuvo con 40, ya por lo menos con los dedos toca la primera barra sueca, la más baja. Y luego sube un poquito más, ya toca la segunda. Entonces, la mecanoterapia también es una guía que le va a ir viendo y mostrando cómo ese hombro va recuperando el movimiento, la fuerza, la destreza de ellos. La poleoterapia en las aulas de Rocher, como ven ustedes en esa imagen, es ideal. ¿Verdad? Es lo mismo que una poleoterapia, nada más que el paciente está recostado dentro de la jaula y para la flexión vamos a sujetar, ¿no es cierto?, la polea atrás, o para hacer en este caso de la imagen, usted está viendo, el paciente va a hacer rotación externa. Miren cómo va a jalar esto para llevar el hombro en rotación externa. Es importante el uso del masaje, como están viendo en la imagen. Masajear todos los músculos de la región, en especial los músculos que ya saben ustedes, los del manguito rotador, también el deltoides. En este caso estamos trabajando sobre los trapecios medios, sobre los romboides. Están contracturados y han visto en la imagen cómo el músculo se retrae, se acorta. Y lo que yo tengo que hacer es relajar, haciendo uso de calor, de masaje, para que el músculo vuelva a tener la longitud inicial. Entonces, el masaje descontracturante es importante. La hidroterapia, muy importante si nosotros dentro del agua le mandamos a hacer los ejercicios que hemos hablado, flexión, extensión, ABD, rotaciones dentro del agua, de agua temperada, lógicamente el efecto de mejoría ha de ser más rápido. En aquellos casos que no tengamos una piscina terapéutica, pues nos vamos a apoyar con la electroterapia. La electroterapia, que puede ser una electroterapia que vaya en función de colaborar al masaje descontracturante, una electroterapia con corriente alterna, es decir, que produzca contracción muscular. Le pongo una placa en la parte del hombro y otra a este nivel más bajo y hago que la corriente contraiga el músculo. Entonces estoy colaborando a que se descontracture el mismo. En casos de que todavía exista dolor, la electroterapia analgésica es ideal. Y dos corrientes importantes: la magnetoterapia, que mejora grandemente la contractura muscular, y el láser, que sirve para los casos de dolor de hombro álgico. Y se utiliza tanto la magnetoterapia como la láserterapia en los puntos de acupuntura del hombro. Es decir, hay puntos específicos que ustedes están viendo en la imagen, donde voy a colocar un electrodo acá y otro acá. O voy a colocar un electrodo acá atrás, y otro adelante. Entonces, utilizo los puntos de dermatomas, es decir, de esos puntos donde se concentra más el componente sensitivo de la fibra nerviosa. Y hago la láserterapia y la magnetoterapia aplicando los electrodos en estos puntos de acupuntura. También la acupuntura es otro medio que apoya el tratamiento kinesiológico. En nuestro medio no tenemos
personas especializadas en acupuntura, pero en otras ciudades como en Santa Cruz, por ejemplo, Cochabamba, hay profesionales especializados en la acupuntura que como un apoyo a la kinesioterapia puede apoyarse con una acupuntura. Esta acupuntura es ideal en aquellos casos en los que el hombro sigue siendo doloroso. Estamos en etapa de recuperación del movimiento, pero el paciente se queja mucho de dolor. Para nosotros usamos la magneto y la láser terapia con fines analgésicos. Y cuando el dolor no cede o para un tratamiento más rápido del mismo, vamos a apoyarnos con la acupuntura siempre y cuando tengamos profesionales especializados en el área, no aprendices, porque es muy complicado tampoco es meternos a derivar a un acupunturista que no conocemos mucho de su profesionalidad. Entonces, el pronóstico en estos casos, en muchos casos se resuelve fácilmente, depende mucho de la etiología. Cuando la etiología es traumática, por ejemplo, el proceso se resuelve más rápidamente. Cuando es reumático, el proceso tarda más. Cuando ya es artrósico, cuando ya hay un compromiso incluso de degeneración en la articulación, ya la situación resulta ser más complicada. En gente joven casi siempre la recuperación es total. El paciente se recupera plenamente. En algunos casos no es inmediata, dura unos 3, 4, hasta 5 meses de fisioterapia. Lo que sí es clave es que una periartritis no se cura con solo medicación. En el equipo multidisciplinario debe estar presente sí o sí el kinesiólogo. No hay otra manera de pensar en que el paciente en su casa va a hacer ejercicios y con el medicamento que le ha dado el médico traumatólogo esto se resuelve. No es así. Puede resolverse en parte, es decir, recuperar el paciente unos grados, pero la recuperación completa de los 180 de flexión, de ABD, los 25, 30, 40 de extensión, en absoluto. Ese paciente ha de quedar siempre con secuelas. Bien, si ustedes gustan hacer alguna pregunta respecto al tema o cualquier duda que tengan, tienen la palabra. Este es el curso en el que nunca tengo preguntas. Nunca. Es rarísima la vez que alguien cuenta su caso personal, yo tengo esto, cuando he hablado de algún problema, de alguna patología, yo padezco de esto, alguien comentó alguna vez, otra señorita también comentó de alguna situación. Después, realmente no sé si sentirme feliz o realmente preocupada. Son dos extremos. O estoy completamente feliz y bailo de una pata, o me pongo a llorar. Son dos extremos. Feliz porque, caramba, todos me entienden, todos atienden, todos aprenden, todos saben, todo está claro. Qué feliz me siento. Y o me pongo a llorar porque como nadie pregunta, nadie ha entendido nada, ¿por qué me van a preguntar si no me han entendido ni una sola letra? ¿Qué me pueden preguntar? Son dos extremos, pero no hay un intermedio. O es blanco o es negro. Pero aquí gris no hay. Les digo esto porque con los chicos de primer año, por ejemplo, me quedo a veces 45 minutos más de la hora teórica que paso con ellos, porque solo paso teoría con primer año. Y me quedo de la hora que tengo que pasar con ellos, paso 45 y me hacen quedar otros 45 minutos más. Porque uno pregunta, el otro indaga una cosa o el otro pide aclaración. Muy bien, señorita Jocelyn. Me alegra que se haya entendido. Me alegra, de verdad. Estos son temas muy lindos, muy interesantes. Muy interesantes. El
campo reumatológico para el kinesiólogo es un campo de mucha práctica profesional. Seguro que van a tener muchísimo paciente con cualquier proceso de esto. Si no es artritis, es artrosis. Si no es artrosis, será periartritis. Y el resto de las patologías que vienen a continuación, como la fibromialgia y otros, van a ustedes tener muchos pacientes en el campo de la reumatología. Así que, Buenas noches, doctora. adelante, joven Villanueva. Referente a la tarea, cuando estaba haciendo y aparte estaba investigando, eh, no he podido encontrar mucho el tema, digamos, con el nombre de PEH. No lo podía encontrar, tengo que escribir siempre la pediatritis Ya, escapulomedal, así nomás, porque no encontraba siempre. Referente a, mm, sobre eh, ¿cómo era? ¿En qué parte era? Sobre los músculos afectados ya. y los que tienen que hacer la terapia, como sería el infraespinoso, el supraespinoso, todo en el área donde es bueno. ¿Qué tan efectivo es la apicultura, digamos, en esta aplicación? Bien la pregunta, joven. Hay muchísimas terapias naturales y dentro de las terapias naturales que no son invasivas, es decir, que no están ejerciendo ningún efecto secundario, como pasa con las drogas, por ejemplo. Las drogas son muy invasivas porque tú las tomas, te resuelven, te ayudan, te calman el dolor, en algunos casos te bajan la fiebre, pero siempre tienen un efecto nocivo, un efecto secundario. Entonces, no te puedo hablar yo de esta temática sobre la apicultura y su uso en estas terapias, porque no conozco de esa terapia yo. O sea, no he leído al respecto. Entonces, poco o nada te podría decir al respecto, porque no solamente hay esa terapia, hay otras terapias naturales, ¿verdad? Donde se hace uso, por decir algo, la aromaterapia en otros casos, o hacen uso de otro tipo de cataplasmas en el hombro, o hacen otro tipo de terapias que no están dentro de mi formación y que nunca las he utilizado en mi campo como en mi ejercicio profesional, que lo ejerzo hace 38 años que ejerzo la fisioterapia y estoy en contacto con pacientes, no he utilizado ese medio. Entonces, si tú has leído algo, más bien nos podrías comentar al respecto. No conozco. Bueno, no he leído mucho. Lo que sí he leído ha sido sobre las infiltraciones, doctora, eh, Ya, sobre ese tema, digamos, que son un poco, que como usted dijo, había una pregunta en el cuestionario que dijo que es contraindicante también en esta patología. Y estaba investigando y dice que no hay que aplicarlo muchas veces. exacto. Como te decía, en la clínica, los traumatólogos nunca le ofrecen al paciente una infiltración, nunca. Es decir, le van a ofrecer una infiltración después de que el proceso realmente no ha sido solucionado con su tratamiento médico y con la fisioterapia. Y este proceso ya ha entrado en la cronicidad, está más de 3 meses y el paciente no resuelve el problema. En esos casos se ofrece como una opción digamos, esto. ¿Por qué la infiltración? No, porque al ser un medicamento que entra directamente en la articulación, toca los elementos articulares, es decir, el cartílago y la cápsula y todos los elementos que al final están recibiendo una sustancia química que que resulta ser tóxica para esa articulación. Si no se la repite constantemente, no hay problema. Si yo me he hecho una infiltración hoy y no me he vuelto a hacer más, pues no hay problema. Pero hay personas que, les digo, son adictas ya, especialmente los deportistas. O sea, erróneamente creen que el jugar el partido es tan importante que me infiltro cuando no sabe que el número de partidos que realmente va a seguir jugando pueden estarse reduciendo gracias a esta terapia invasiva, ¿no? Otra pregunta que me están haciendo por escrito me están preguntando, ¿y qué bibliografía usted
nos recomienda. Lo que yo les recomiendo es entrar al Scholar Google, al Google Académico, y en el Google Académico ustedes van a encontrar más de cualquier tema, no solo de la pediatritis, de la artritis, de la artrosis, de lo que ustedes quieran, pero con una base científica más sólida. Es decir, no vale la pena entrar directamente al Google y poner pediatritis y ver de que ese tema de pediatritis está puesto en la web por un profesional colega de nosotros, si ustedes quieren, pero sin haber tenido una investigación. Él puede, en cierta manera, referirse a algunos aspectos que están dentro de lo que es, en este caso, la pediatritis. Pero hay otros casos que son solo su experiencia que nos avisa respecto a lo que él ha visto en su ejercicio profesional y que no tienen una base científica sólida, no vale la pena. Yo buscaría o les aconsejaría que busquen de libros, por ejemplo, buscar un libro sobre reumatología y dentro de ese libro ver artritis, ver periartritis, ver artrosis dentro del libro como un tema más de un libro de reumatología. Hay un montón de libros de reumatología que están en la web, completitos, enteritos, y que usted puede obtener algún dato. Lo que no puede hacer es bajarlos en muchos casos, sino solamente leerlos. O el libro le deja entrar solo a la página de periartritis. Ya no puede entrar ni a artrosis, ni a artritis, ni a fibromialgia, ni a ninguna otra patología, sino solo entra a la pediatritis y le deja leer solo la parte de pediatritis, pero no hay problema. Usted lee la parte de pediatritis y complementa un poquito a lo que está en el texto, que no está muy amplio, está resumido, están las partes más importantes de lo que es una pediatritis. Entonces, yo les aconsejo que cuando entren a leer algo sobre cualquier patología, busquen un libro. Si es traumatología, busquen un libro de traumatología o busquen un libro de traumatología kinesiológica, es decir, que es la traumatología dirigida al campo de la fisioterapia. Lo mismo pasa, la reumatología kinesiológica existe también. No es la reumatología del reumatólogo, sino es la reumatología enfocada al kinesiólogo. Si ustedes ven en la web van a encontrar mucha bibliografía, pero que esté enfocada al campo nuestro, ¿no? Que no sea la pediatritis que va a tratar el reumatólogo sin ejercicio. No, eso no nos sirve. Nos sirve la parte clínica, sí. ¿Cuáles son los síntomas, los signos? Ya, pero ahí acabe. Entonces, mejor es leer esta parte, tanto en la clínica como en el tratamiento, de libros ya dirigidos al campo de la fisioterapia o la kinesiología. Eso les podría decir. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el día jueves. Hemos quedado a mañana es jueves, mañana jueves a las 11 de la mañana para el examen. Voy a abrir la sala a las 11 menos cuarto. Si ustedes, ahorita tengo 86 alumnos, 85, eran 90, ya se han salido creo 5 o 6, para que puedan rendir el examen del glosario. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? La pregunta de alguien que hace aquí al chat es efectivamente la posición a propósito de la palabra de tumbado que me pregunta alguno de los alumnos en el curso. Efectivamente el término correcto para nosotros es decúbito dorsal o decúbito ventral. En el caso que usted ha leído los ejercicios tanto de movilización como de fortalecimiento, la persona que ha preguntado es porque ha leído el texto. Ahí está la palabra tumbado en el texto, del texto ha encontrado él. En ese ejercicio, señorita o joven, no sé quién me está preguntando, respecto al término tumbado, en ese ejercicio hay un pequeño error porque no está claro. Ese ejercicio se lo hace en decúbito dorsal, una parte, y otro se lo hace en decúbito ventral. La próxima clase le voy a pedir, por favor, a usted que me está preguntando, me haga recuerdo cuando veamos el video para que yo le pueda mostrar que ese ejercicio que está en el texto está confuso porque no está indicando de que una parte se hace en decúbito dorsal y otra parte se hace en ventral. Entonces yo le voy a explicar la próxima clase que ya veamos los videos y los ejercicios como tal, para que le aclare bien ese ejercicio donde está la palabra tumbar. ¿Alguien más? Bien, entonces nos encontramos
Diga, le escucho. Referente a lo que estaba diciendo es el compañero Villanueva, Alice. Diga. Cuando estábamos cuando yo estaba en primer año, estaba caminando por la ciudad de Oruro, he encontrado una turista que estaba gritando, se cura o se trata los dolores reumáticos, se quita el dolor muscular, articular, y era mediante la picadura de una hormiga grande, una hormiga, no me acuerdo del nombre, estaba buscando en internet, no encuentro el nombre ahorita. La Ya, cosa es que el caballero explica de que se quita el dolor, pero no se está curando. Ahora, si se está quitando el dolor, se está matando nervios, ¿no? Nervios sensitivos. ¿Qué pasaría si el paciente continuara todavía con ese proceso degenerativo? Aquí, si hablamos en un hombro, por ejemplo, como estamos hablando en la periartritis, si quitamos el dolor, pero ¿qué es lo que seguiría sucediendo en el hombro? ya. A ver, joven. Como le digo, hay muchas terapias para quitar el dolor. Yo no le puedo hablar, así como se habla mucho de la picadura de abejas, también se habla de emplastos, se habla de tratamientos en base de algas, se habla de mil cosas que se aplican en el hombro en el caso específico de una periartritis, que ya sabemos que dentro de esa periartritis son varios tipos de lesiones de hombro que están englobadas dentro del término de periartritis. Bueno. Respecto a ese tipo de terapias, como le digo yo, hay incluso la orinoterapia, que en muchos casos he escuchado hablar, pero no la conozco. Entonces, son terapias naturales que no me he formado yo dentro de ese campo, entonces poco o nada les puedo hablar de ese tipo de terapias, ¿no? Ahora, la pregunta está más específica del joven cuando me dice, bueno, le calme el dolor, pero el proceso degenerativo, no, pues el proceso, como su nombre lo indica, joven, que usted ha preguntado, es una articulación degenerada, entrecomillado podríamos decir, destruida, si tú quieres, ¿ya? Sin embargo, cuando ya hay degeneración, como en el caso de una artrosis, ya saben, no, la artritis es una cosa y la artrosis ya es un proceso degenerativo crónico, ¿no? Ahí hay desgaste, y ustedes han visto en imágenes lo que va pasando con el cartílago. El cartílago primero se reblandece, luego se empieza a adelgazar, se empieza a erosionar, y luego no solamente el cartílago, luego los huesos que están cercanos a ese cartílago se empiezan a alterar, empiezan a sufrir ciertas transformaciones, ¿verdad? Ahí empiezan a formarse osteofitos. O sea, es un proceso que ocasiona una, entrecomillado, vuelvo a repetir, una destrucción de la articulación. De ahí la importancia que todo proceso artrósico se lo diagnostique tempranamente. ¿Para qué? Porque hoy existen regeneradores de cartílago. Hay muchos tipos de regeneradores de cartílago en base a colágeno hidrolizado, como por ejemplo el Colnatur, es un producto. Hay en cápsulas, el Piascledin es un regenerador de cartílago. Ciertamente son productos sumamente caros. Una tableta, por ejemplo, de Piascledin vale 15 bolivianos. Entonces, el problema, el Colnatur, que es colágeno, que es regenerador de cartílago también, vale un frasco 280 bolivianos y te dura 30 días. Entonces, el problema está en que si bien la degeneración ahí queda, porque no por la picadura de la hormiga o de la abeja la degeneración se resuelve, lo único que se resuelve ahí es el dolor. Es lo mismo que en lugar de las hormigas y de las abejas usted aplique una diatermia o aplique una hidroterapia, lo mete en una piscina en aguas termales, por decir algo, en Chaquí, ese efecto en el hombro con periartritis va a tener un efecto ideal porque ha de relajar la musculatura, qué sé yo, pero ese problema no se va a resolver, ahí adentro la degeneración sigue degenerando, no porque le ha aplicado calor y no porque le ha aplicado electricidad o no porque le ha picado la hormiga o la abeja, la degeneración va a reducir. No, la degeneración ahí está, lo único que hacen estos tratamientos son sintomatológicos, nada más, pero que esa es la parte que les digo que es sintomatológica, pero debe estar complementada con estos otros productos que ya son regeneradores, que ayudan en cierta manera a reponer, no plenamente, en algo ese cartílago que se ha deteriorado como consecuencia de la periartritis o de la artrosis
o de la artritis, si ustedes quieren. Entonces, hay que complementar, no con el calor, no con la picadura, no con la electroterapia, no con la kinesiterapia se resuelve la degeneración. Ayuda a la recuperación del arco, a disminuir el dolor, a mejorar la calidad de vida del paciente, pero ahí queda. El cartílago ahí sigue ahí, degenerado, ahí destruido. Aquí la situación, como les digo, es apoyar a ese tratamiento kinesiológico con un complemento que es ya sea el colágeno en forma hidrolizada, el colágeno en distinto tipo de formas, el cartílago de tiburón, también el condroitin sulfato y la glucosamina. Son dos productos que se obtienen del cartílago de tiburón y que vienen en cápsulas y que son regeneradores de cartílago también. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es complementar con la medicación, que no resulta ser tanto un medicamento como tal, sino un complemento alimenticio a través de fármacos que van a colaborar a este problema degenerativo de una articulación. ¿Se dan cuenta cuál es la situación? Entonces, al que me ha preguntado, ahí está el cartílago degenerado, ahí está. ¿Ha mejorado el dolor? Sí, porque el paciente ahora mueve mejor el brazo o mueve mejor la rodilla, sí, pero su daño como tal no se resuelve. Entonces, para resolver el complemento debe ser ideal y me parece importante de eso al terminar reumatología porque vamos a tener tiempo, yo estoy muy adelantada y saben ustedes que yo siempre me adelanto porque no me gusta estar escapando para ya llega la fecha, ya es el 20 de noviembre y no he terminado mi programa, o sea, nunca voy a eso, sino retorno a los temas más importantes en esta asignatura de técnicas kinésicas y en este momento me estoy dando cuenta que vale la pena que hablemos mucho para la reumatología de los regeneradores de cartílago. Entonces, seguramente al terminar el último tema de reumatología y terminar con el programa, porque el programa termina con reumatología, entonces ahí le vamos a complementar una clase en la cual vamos a hablar sobre el condroitin sulfato, sobre la glucosamina, sobre el colágeno y todos los regeneradores de cartílago que hoy tenemos en las farmacias para complementar el tratamiento de las enfermedades reumatológicas. Eso vamos a hacer, porque necesitan ustedes saber. Necesitan saber que con solo el ejercicio y con solo las técnicas kinésicas no van a resolver los problemas reumatológicos, ¿no? Además, deben ustedes estudiar antiinflamatorios tanto esteroideos como no esteroideos. Entonces, previo a eso, tienen ustedes que saber sobre esos dos tipos de antiinflamatorios, sobre miorrelajantes y después sobre regeneradores de cartílago. Son 4 temas importantes que ustedes deben saber. Ya han llevado los 3 anteriores. Han llevado AINES, han llevado antiinflamatorios esteroideos, han llevado miorrelajantes y lo único que no han debido llevar son los regeneradores de cartílago. Entonces, eso de este aspecto, de este tema, yo les voy a hablar sobre una clasecita que no ha de ser más que unos 20, 30 minutos, tampoco no hay mucho que hablar, decir qué productos son, en base a qué están elaborados y qué acción cumplen en estos casos de articulaciones degeneradas, ¿no? Eso podemos complementar para esta área de la reumatología. Si alguien tiene algo más que decir, si no, nos despedimos hasta mañana a las 11 menos cuarto. Bien, buenas noches, que les vaya bien.